Siento mucha alegría de estar hoy aquí en este sitio, en esta ciudad, en este departamento. Sí, ahí están, es que no los había visto. Nuestros queridos comandantes de nuestras fuerzas militares, de nuestra policía. Y además, un saludo con un agradecimiento eterno de todos los porque ustedes son los responsables de que podamos tener esta reunión que hoy quiero celebrar aquí en Popayán, hablando de problemas que son viejos, pero también problemas nuevos que tenemos que afrontar por la transición que está viviendo este país, una transición que estoy absolutamente convencido nos va a llevar a un mejor futuro, a un mejor destino. Escuchar a los dirigentes gremiales hablando con voceros de Marcha Patriótica, con voceros de las comunidades etnias, con diferentes voceros de la sociedad aquí en el Cauca y en el país, hablando sobre los problemas comunes, dialogando sin necesidad de enfrentamientos violentos, es algo que nosotros estábamos necesitando hacía mucho tiempo y por eso fue que nos embarcamos en este proceso de paz. Una constitución, nuestra constitución, es nada más ni nada menos que un pacto de una sociedad para ver cómo podemos vivir pacíficamente y dirimir nuestras diferencias que siempre existirán, siempre habrá fricciones, pero dirimirlas por una vía pacífica, democrática. De eso se trata una constitución, aquí y en cualquier país del mundo. Lo que hemos buscado en el proceso de paz es que quienes estaban en contra de la Constitución y de las leyes dejaran las armas, se acogieran a esa Constitución y esas leyes y por la vía democrática, por la vía pacífica, continuaran con sus aspiraciones, con sus reclamos, que es como se debe hacer en cualquier nación civilizada. Fue un proceso duro, fue un proceso exigente, fue un proceso lleno de dificultades porque terminar una guerra de más de 53 años no se logra de la noche a la mañana. Inclusive a mí muchos me aconsejaron que no me metiera en ese camino porque era demasiado difícil, pero yo estaba convencido de que era el camino adecuado y estoy convencido de que es, y esta reunión de hoy me ratifica. Hace unas semanas asistimos, varios de los ministros aquí presentes, a un evento realmente histórico y fue el de la destrucción de las últimas armas de las FARC, que hoy están listas a ser fundidas para construir un monumento de paz. ¿Cuántos de ustedes hace apenas algunos años hubieran pensado que eso era posible? El último incidente con las FARC, aquí me daba el general Naranjo una fecha, julio del 2015, 19 de julio del 2015, el último incidente armado por parte de las FARC en el departamento del Cauca. Hoy, ¿qué están pidiendo los antiguos miembros de las FARC? Que se cumplan con los acuerdos, pero están pidiendo que se cumplan con los acuerdos dentro de los cauces democráticos, por las vías civiles, por las vías pacíficas. Hoy tenemos un cese al fuego temporal con el ELN. Estoy
He autorizado el viaje de dirigentes de las FARC a Ecuador mañana, varios miembros del antiguo secretariado, para que hablen con los negociadores del ELN y les expliquen el porqué de este acuerdo, las bondades para todo el mundo de los acuerdos que firmamos y los beneficios para todo el mundo de hacerlos cumplir y de la paz para Colombia. Yo espero que ese cese al fuego temporal podamos convertirlo en un cese al fuego permanente, es decir, lograr la paz también con este grupo del ELN. Y la paz, como lo dijo la Corte Constitucional en una de sus últimas sentencias, que además es muy diciente, 9-0, unánime, diciendo: avalamos los procesos de paz, son el presupuesto para la garantía de los demás derechos de los ciudadanos. Eso es algo muy importante. Lo dice la propia Constitución. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, porque es la base para que el resto de los derechos de todos los colombianos se puedan garantizar. Y ahí comienza un proceso difícil, pero necesario, lo que hemos llamado la construcción de la paz. Silenciamos los fusiles, estamos iniciando la reincorporación de los antiguos guerrilleros a la vida civil y necesitamos construir esa paz, que no va a ser tampoco un proceso fácil, porque es un proceso que tiene que ver con las actitudes, con los sentimientos, con las heridas que 50 años de conflicto abrieron en muchas familias, en muchos ciudadanos, y que a veces son muy difíciles de sanar, pero ese esfuerzo lo tenemos que hacer. A eso vino el Santo Padre, precisamente a darnos el empujón, viendo cómo Colombia estaba pasando de una etapa de violencia extrema. Es que Colombia fue durante muchísimos años un país satanizado por violento. Nos conocían como un país donde la violencia imperaba, a un país en paz. Y nos vino el Santo Padre a empujarnos a dar ese primer paso hacia la reconciliación, que es una palabra fundamental en estos momentos. ¿Cómo hacemos para reconciliarnos? Quienes hemos estado enfrentados durante tanto tiempo. Eso se requiere coraje, se requiere decisión, se requiere muchas veces sacrificio, pero es también una condición necesaria para poder construir un mejor país. Y estamos en ese proceso. Y siempre las necesidades de la gente son inferiores a las capacidades de los estados de satisfacerlas. Es una constante. Los alcaldes aquí presentes lo saben muy bien. Ellos están todos los días escuchando solicitudes de los ciudadanos de cada municipio. Mire, alcalde, que necesito que me arregle esta vía, que me pueda mejorar el mercado, que podamos construir más aulas, que las necesidades siempre son superiores a las capacidades de los estados de satisfacerlas, a cualquier nivel. Alcaldías, usted, gobernador, lo vive todos los días, lo sufre todos los días. Los presidentes, aquí en cualquier otra nación del mundo, tenemos ese mismo problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En forma civilizada, dialogar y ver la mejor forma de distribuir con unos objetivos, que es lo que hemos querido hacer también desde el principio de este gobierno. Por un lado, tratar de lograr esa premisa fundamental que nos permita crecer en forma civilizada como país, que es la paz.
y al mismo tiempo tratar de dirimir esas fricciones permanentes que surgen a raíz de la falta de recursos, de la limitación de los recursos, satisfaciendo unos objetivos que en el caso de cualquier país civilizado es ayudemos a los que más lo necesitan. Y esa ha sido con la vía, el norte, los principios rectores de toda nuestra acción. Y en cada sector aplicamos esos principios. Démosle más seguridad a la gente, que es una de las necesidades humanas fundamentales, vivir en seguridad, pero démosles oportunidades en la medida en que podamos darles esas oportunidades, sobre todo a los más necesitados. Y hoy podemos decir que aquí en el departamento del Cauca y en el resto del país hemos hecho avances importantes en reducción de pobreza extrema, en acceso a la educación. Antes muchas familias no tenían cómo pagar el colegio de sus hijos porque la educación costaba. Hoy la educación es totalmente gratis. Decretamos la educación gratuita del grado 0 al grado 11 para todos los colegios públicos de Colombia, para que ningún papá y ninguna mamá pudiera decir no mando a mi hijo al colegio porque no tengo recursos. Hoy, diferente a lo que teníamos hace 10 años, si se enferma un hijo o un padre o una madre, por lo menos tiene la posibilidad de acceder al servicio de salud. Antes no tenía ese derecho. Antes no existía la posibilidad de enfermarse para el 25% de la población. Hace tan solo 9, 10 años. 1 de cada 4 colombianos, si se enfermaba, se moría porque no tenía recursos para poder pagar por las medicinas o los tratamientos en los hospitales. Hoy hay una cobertura universal y la salud se convirtió en derecho fundamental, que tenemos que hacer un esfuerzo enorme, soy el primero en reconocerlo, en mejorar el sistema de salud, en darle un tratamiento más ágil y más efectivo a los pacientes, que las EPS no le pagan a los hospitales. Sabemos que todavía hay unos problemas muy serios, pero hemos avanzado enormemente. Y así sucesivamente en tantos otros sectores que hemos venido avanzando a sabiendas de que nos falta muchísimo, porque si tuviéramos más recursos hubiéramos avanzado más. En infraestructura estamos haciendo una verdadera revolución en el Cauca y en el resto del país, pero sabemos que las necesidades de más infraestructura son enormes. Hay todo tipo de demandas que tenemos en todas partes. Escuchaba a nuestro representante de los cafeteros. Todo el sector agropecuario siempre está pidiendo con razón. Queremos más crédito, queremos más ayuda técnica, queremos aumentar, como lo acaba de decir, nuestra frontera agrícola. Pero permítame recordarle, por ejemplo, en ese sector que usted representa, lo que hemos hecho. Cuando yo llegué al gobierno, el 10 de agosto del año 2010, la caficultura en todo el país, y aquí en el departamento del Cauca, estaba de capa caída, estaba en una de las peores crisis. El fenómeno de la Niña y la Roya están acabando con la caficultura, y Colombia iba rumbo a producir menos de 7 millones de sacos el año siguiente. Tal vez el primer acto fuera de Palacio al que asistí, aparte de ir a acompañar a los damnificados de las inundaciones del fenómeno de la Niña que comenzó y en qué forma a golpear el país, fue ir a la Federación de Cafeteros y firmar un pacto
que se llamó Por la Prosperidad Cafetera, y nos propusimos renovar los cafetales y darle un vuelco a la caficultura, porque yo siempre he creído toda mi vida que lo que es bueno para el café es bueno para Colombia. No podemos dejar que desaparezca o se disminuya a su mínima expresión la caficultura. Y les dije a los cafeteros, juntos, gobierno y gremio, hagamos un gran esfuerzo. Y lo hicimos. Y el año pasado tuvimos la cosecha más grande, más de 14 millones de sacos, y sobre todo los ingresos más altos que ha tenido el gremio cafetero en toda su historia. Pero vamos por más, y vamos a expandir esa frontera cafetera, y la vamos a expandir para poder producir no 14, sino 18 millones de sacos. Y va a ser uno de los grandes propósitos de este posconflicto, porque el café entra como anillo al dedo en este nuevo país que estamos construyendo y sobre todo estos nuevos territorios que estamos poniendo a producir gracias a la paz. Y ya habíamos hecho una reforma en la Federación de Cafeteros muy importante que benefició al departamento del Cauca, y fue democratizar la Federación de Cafeteros, darle a departamentos como el departamento del Cauca más voz y más voto en las decisiones del gremio cafetero, y hoy estamos viendo los resultados. El Cauca es una potencia cafetera dentro del gremio cafetero colombiano, y vamos a continuar en esa dirección, porque el café tiene una serie de cualidades como muchos otros productos, el cacao, la panela, todos los productos que hoy tenemos en el campo, porque es que el campo colombiano va a ser uno de los más beneficiados con este proceso, con esta transición que estamos viviendo. Porque Colombia es uno de los pocos países que tiene la posibilidad de producir más alimentos en un mundo que cada día está más preocupado por ver de dónde van a sacar los alimentos para alimentar a las poblaciones que están creciendo en la China, en la India, en Indonesia. ¿De dónde vamos a sacar esos alimentos? ¿Qué países tienen un potencial para aumentar la producción de alimentos? Y ahí aparece siempre Colombia, uno de los 7 países. Solamente 7 países tienen un verdadero potencial para convertirse en despensas del mundo, y la paz nos va a permitir esa posibilidad. Por eso, cuando hablamos de desarrollo rural integral, cuando hablamos de empoderar al campesino, y el campesino es el que trabaja el campo, y debemos dejar de dividir el campo entre campesinos y terratenientes. Aquí hay campo para todos, aquí no hay y ese fue una de las condiciones que en el proceso de paz pusimos. Aquí no vamos a expropiar a nadie, aquí se respeta la propiedad privada. Se lo dijimos a las FARC desde el primer día, y por eso en los acuerdos en ninguna parte está ni siquiera una insinuación a que vamos a expropiar a quienes están trabajando su tierra honesta y legalmente. Repito, aquí hay campo para todos. Y ese es un sector que tiene un enorme potencial. Ustedes tuvieron aquí en el Cauca un ministro hasta hace unos días, reemplazado por un ministro de los Llanos, un caucano, el doctor Aurelio Lagorri, que hizo una labor extraordinaria. Aumentó el número de áreas de hectáreas sembradas en una forma que nunca se había visto en este país hacía muchísimo tiempo. Y el campo ha sido uno de los sectores que más ha crecido, que falta todavía mucho camino por recorrer, por supuesto, que nuestra productividad es muy baja, por supuesto. Lo hicimos en el café, la productividad la duplicamos, tenemos que hacer eso en el resto del campo. Y lo podemos hacer y lo debemos hacer.
y con la paz lo podemos hacer con más facilidad, porque ya no vamos a tener esa preocupación, el miedo, siquiera de ir inclusive a donde hay que sembrar, producir y recoger la cosecha. De manera que aquí se están abriendo, son oportunidades, y lo importante es que podamos los colombianos unirnos y discutir las diferencias en forma civilizada, que las diferencias siempre estarán presentes. Hemos hecho un gran esfuerzo para sembrar esas semillas que nos permitan construir la paz. Creo que hemos sembrado muchas de esas semillas que ya están creciendo. El mundo entero está viendo cómo Colombia se está perfilando de una forma importante a ser un verdadero líder en la región, en todo sentido. Tenemos hoy, a pesar de las dificultades, los indicadores más positivos en materia social, en materia económica. Estamos creciendo muy por encima del promedio latinoamericano con todos los problemas que hemos tenido que soportar en estos últimos años. Hemos creado empleo como ningún otro país. Más de 3.200.000 empleos, la mayoría empleos formales. Eso no lo pueden decir muchas naciones. Estamos haciendo una labor muy importante para poder volvernos más competitivos, para poder exportar más, que se traduce en más inversión. La inversión en Colombia ha venido creciendo año tras año, mientras en otros países no ha sucedido lo mismo. Lo decía la presidenta de la CEPAL hace unas semanas a propósito de la Alianza del Pacífico. Colombia se ha destacado porque ha mantenido una política de atraer inversión y de generar inversión interna que es un ejemplo para el resto del mundo. Y hoy tenemos una inversión cerca del 28% del tamaño de nuestra economía, que es la más alta de nuestra historia y la más alta de América Latina. Y eso es lo que nos va a garantizar hacia el futuro un mayor crecimiento. O sea que podemos tener muchas razones para ser optimistas, pero lo importante es tratar de dirimir las diferencias por las vías democráticas. Por eso, yo aquí, que he escuchado los reclamos, por ejemplo, del vocero de Marcha Patriótica, que cumplan los acuerdos. Por supuesto que los vamos a cumplir. ¿Que nos hemos demorado en cumplir algunos? Sí, cierto, pero lo hemos discutido con toda franqueza. Nos hemos sentado con los ahora dirigentes de las nuevas FARC a decir, es que nos pusimos unos plazos demasiado perentorios. Cuando estaban ustedes allá en La Habana discutiendo, pusimos unos plazos que eran difíciles de cumplir. Nunca nos imaginamos las dificultades logísticas para llegar a esas zonas veredales cuando se escogieron esas zonas veredales, dónde iban a ser. Y nos vimos a gatas para poder llegar hasta allá, inclusive porque ni siquiera había medios de comunicación, no había vías. Pero vamos cumpliendo y vamos avanzando. Y hay además un árbitro que es un instituto que escogimos, gobierno y FARC, para supervisar el cumplimiento de los acuerdos y comparar cómo vamos frente a otros procesos de paz que se han negociado en el mundo. Se llama el Instituto Krog de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Tiene una matriz con todos los acuerdos que se han firmado y cómo se han venido cumpliendo y qué elementos tienen esos acuerdos. ¿Y saben qué? El acuerdo que firmamos aquí en Colombia es el acuerdo más completo, más complejo que jamás se haya firmado. Tiene elementos totalmente novedosos, tan novedosos que países como Alemania han ofrecido financiación para la creación de institutos de paz aquí con varias universidades porque dicen lo que ahí se firmó va a servir de precedente para otros acuerdos hacia el futuro, la solución de otros conflictos. Eso que algunos
critican tanto la Justicia Especial de Paz. Es una justicia que se diseñó precisamente para cerrar un conflicto, no para dejar las heridas abiertas, que tiene una concepción diferente a la cual nosotros no estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados, así crecimos, que el delincuente se va para una cárcel y se le aplica una justicia punitiva. Resulta que el mundo se inventó otro tipo de justicia, que se llama la justicia restaurativa, reparativa, que está además cogiendo mucha fuerza en todos los países, porque muchos países se han dado cuenta que la justicia punitiva lo que hace es mandar a la gente a la cárcel, de allá se deterioran más como ciudadanos y cuando salen peor. Entonces, esta justicia transicional que se inventó el mundo a través de un tratado que se llama el Tratado de Roma, fue lo que nos permitió construir algo que nunca se había construido, una justicia pactada por las dos partes para que los máximos responsables, solamente los máximos responsables de los crímenes más atroces, de los crímenes de lesa humanidad, se sometan a esa justicia y paguen por sus crímenes, pero con una penalidad restaurativa y reparadora de las víctimas, porque también es la primera vez, nunca se había hecho, donde las víctimas y sus derechos a la justicia, a la reparación, a la no repetición, a la verdad, se convirtió en el centro de la negociación, en el centro de la solución del conflicto. Eso le dio legitimidad, le dio fuerza a este proceso. Y por eso el mundo entero está aplaudiendo lo que aquí hicimos. Y a nosotros nos ha costado ciertas dificultades aceptar esas nuevas realidades, pero es donde yo quisiera hacer un llamado, sobre todo aquí en el Valle, en el Cauca, donde han sufrido tanto esta violencia. Ustedes han sido un laboratorio de lo que ha sido la violencia en este país, la presencia de todos los grupos violentos, el ELN, las FARC, las bandas criminales, los cultivos ilícitos, narcotraficantes, y aquí también tienen una oportunidad enorme, porque el Cauca tiene todas las condiciones para despegar en forma muy importante en muchos sectores y en muchos frentes. Y por eso, si en lugar de encontrar razones para enfrentarse, encuentran razones para unirse, y ahí el gobierno está más que dispuesto a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para ayudar a que esas soluciones se puedan dar de forma pacífica y de forma civilizada. Yo escuché con mucha atención el susto que existe de que nuevamente repitamos lo que tantas veces ha sucedido, paros, protestas, movilizaciones y bloqueos. Y ahí tengo que ser muy claro, ahí el gobierno no puede ser imparcial. El gobierno tiene unas obligaciones. Todos los funcionarios juramos defender nuestra Constitución y tenemos que defender los derechos de todos los colombianos. Y ahí nuestra obligación para quien se ponga por fuera de la ley es hacer respetar la ley, es hacer respetar los derechos de todos los colombianos. Las vías de hecho no conducen a nada, las vías de hecho solamente generan más violencia. Yo por eso les hago un llamado a todos los que están en este momento amenazando con vías de hecho, que por favor, el gobierno nacional está, como ha estado siempre, más que dispuesto a sentarse, a escuchar y a dialogar. Que hay muchas promesas incumplidas, puede ser, pero esas promesas incumplidas, en la medida de que podamos, con las limitaciones financieras y con las limitaciones de todo tipo, irlas
cumpliendo, las vamos a seguir cumpliendo. Eso es absolutamente claro en lo que estamos haciendo. Que no vamos a poder cumplir todas las promesas incumplidas en el próximo año, año y medio o 2 años, es posible. De una vez les digo, no va a ser posible, pero vamos a hacer los esfuerzos y hoy inclusive firmamos un decreto que va en esa dirección. Había una petición válida, normal, de hacer una reorganización del diálogo del gobierno con el CRIC, que estaba obsoleto. Entonces eso era algo que originaba muchos problemas, porque no estaban los interlocutores verdaderos y reales de los problemas que se estaban discutiendo. Entonces, como no había esa interlocución con los verdaderos responsables, entonces no se podían llegar a acuerdos y sobre todo el seguimiento de esos acuerdos se volvía difícil. Hoy ya hicimos esa corrección, hoy actualizamos esa situación y creo que el diálogo puede ser mucho más fluido y más rico y más efectivo hacia el futuro. Solamente el ejemplo de uno de los puntos que hoy ya pusimos sobre la mesa y fue satisfecho. Pero a través del diálogo es como podemos seguir buscando un mejor futuro para todos nosotros, porque las confrontaciones paralizan. El gobierno siempre ha estado dispuesto al diálogo. Este ha sido un gobierno que ha querido el diálogo, que ha promovido el diálogo y ha permitido las protestas sociales que están contempladas en nuestra Constitución. Las ha permitido con toda la libertad del caso, las ha protegido inclusive muchas veces siempre y cuando no vulneren los derechos de otros colombianos. Eso es una parte fundamental de esta nueva democracia, de este nuevo país que estamos comenzando a construir. Dejar atrás la violencia, dejar atrás esos odios, dejar atrás inclusive vernos como enemigos. Yo en eso tengo una anécdota maravillosa que la repito con frecuencia, que me la enseñó un gran general de la República, el general Valencia Tovar, cuando era yo ministro de Defensa. Me dijo el general Valencia, y lo dijo en un libro, lo escribió: yo le digo a mis soldados que no vean a estos señores de las FARC como enemigos, sino como adversarios a vencer, porque el enemigo tiene una connotación de ese enemigo hay que liquidarlo a toda costa, y esos son seres humanos. Y el respeto por los derechos humanos es lo que le da legitimidad a la fuerza pública. Esa frase a mí nunca se me olvidó, la aplicamos. Y hoy podemos decir con orgullo que tenemos unas Fuerzas Armadas, las mejores de nuestra historia, pero también totalmente respetuosas de los derechos de los ciudadanos, y eso es lo que les ha dado legitimidad a nuestros soldados de tierra, mar y aire, a nuestra policía, y que debemos continuar en ese camino del respeto por los derechos de todos los colombianos. Eso es la Constitución, es la Constitución que tenemos que cumplir los colombianos. Y dirimir, vuelvo y repito, y no me cansaré de repetirlo, los conflictos a través del diálogo. A mí me honraron con el Premio Nobel de Paz, un premio que yo recibí a nombre de los colombianos. Les dije allá en Oslo, esto lo recibo a nombre de todos los colombianos y sobre todo de las víctimas, pero me lo dieron porque los colombianos le estaban dando una lección al mundo entero, que a través del diálogo se puede resolver un conflicto. Si se puede resolver un conflicto de 53 años, se puede resolver cualquier conflicto. Ese es el sentido de ese premio. Y es algo que tenemos todos que asimilar. Hemos hecho un gran esfuerzo para seguir avanzando en el desarrollo. Aquí en el departamento
del Cauca, ustedes lo han visto, usted lo ha visto, señor gobernador, el antiguo gobernador también lo conoce muy bien. Hemos hecho inversiones como nunca antes. Aquí se mencionó la ley de regalías, pero no solamente las inversiones a través de regalías, hemos hecho inversiones de todo tipo. El Cauca nunca había recibido tantos recursos como ha recibido en estos últimos 7 años y seguirá recibiendo en infraestructura. Hemos invertido 10 veces más de lo que se invirtió en los 8 años anteriores. Hemos invertido en vivienda, hemos construido más de 6.000 viviendas, 6.000 viviendas, más de la mitad de las viviendas gratis. Hemos hecho 123 proyectos de acueducto y alcantarillado. En educación hemos hecho inversiones muy importantes, beneficiando a más de 55.000 estudiantes. ¿Qué tal el hospital en Santander de Quilichao? Ese es un hospital, pero como esos hay muchísimas inversiones y vienen más. O sea que mi mensaje aquí, primero, gracias a todos los que hablaron, porque ese es el nuevo país. A nuestro vocero de la Marcha Patriótica, vamos a cumplir. Es la palabra empeñada del gobierno, se lo he dicho, señores representantes, hay que cumplir la palabra empeñada del Estado colombiano, y eso lo dijo la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en su fallo dijo que hay que cumplir con la palabra empeñada. ¿Y qué es cumplir? En la parte del campo colombiano, poder continuar desarrollando ese campo. Y aquí hablaron de un tema muy específico, muy importante, la sustitución de cultivos ilícitos. Esa es la gran oportunidad que tenemos, una gran oportunidad, y así lo hemos vendido al mundo entero. Por primera vez tenemos la oportunidad de darles una alternativa a esos campesinos cocaleros. Antes no tenían esa alternativa. Antes los obligábamos a volver a sembrar. Se fumigaba, ¿y qué hacían al día siguiente? Pues volvían y sembraban. Se erradicaba, y como no había alternativas, como no había otros productos, volvían a sembrar. Hoy tenemos esa gran oportunidad. Tenemos ya un programa que está comenzando a funcionar, que no es fácil. Vuelvo y repito, eso no se puede dar de la noche a la mañana, porque generalmente los cultivos de coca están en los sitios más alejados, donde el acceso es más difícil, y hay que llevar carreteras, y hay que llevar la infraestructura del Estado y la presencia misma del Estado, y eso no se da de la noche a la mañana. Por eso ese proceso que ya comenzó, creo que aquí en el Valle, en el Cauca, hay un proyecto muy importante, Rafael, usted me corregirá, de cacao, que ya está funcionando. Y yo espero que esos campesinos estén muy pronto recibiendo ingresos por la venta de su cacao, y también, gobernador, usted me corregirá, en el café están haciendo lo mismo, y en otros productos. Y qué bueno el día de mañana poder decir que el Cauca quedó libre de cultivos ilícitos, pero por las buenas, sustituyendo, y eso requiere también la ayuda de todos, porque hay también, tenemos que reconocerlo, gente interesada en que eso no suceda. Los que viven del narcotráfico, desde México, allá los carteles mexicanos no están interesados en que en Colombia se terminen los cultivos ilícitos, porque se quedan sin materia prima. Y por eso también hemos visto aquí en la costa pacífica mucha gente con acento mexicano haciendo de las suyas, y a esos los vamos a perseguir con toda la contundencia de la fuerza pública. O sea que se nos está abriendo un país nuevo, diferente, maravilloso, con retos inmensos, por supuesto, con retos, con desafíos que van a tomar
mucho tiempo en lograr superarlos también, pero lo que debemos hacer, y es lo que yo quiero hacer un llamado a los caucanos que tanto han sufrido esta violencia, es depongan esas diferencias y traten de unirse para sacar adelante este maravilloso departamento. Esta región del suroccidente del país es una región que tiene un potencial como pocas en nuestro territorio. Lo veo todos los días. Estuve en el Tambo hace unas semanas, un par de semanas. Yo recuerdo que la primera vez que fui al Tambo, aquí hay una persona que me recordó que él fue el que me sacó en una ambulancia, escondido, porque la guerrilla se iba a tomar el Tambo por cuarta o quinta vez. Y me tocó irme del Tambo, y eso fue ya hace como 25 años, escondido en una ambulancia. Regresamos hace unos días y era algo completamente diferente. ¿Qué tipo de proyectos productivos se van a estimular? Fuimos a construir, a poner en marcha la construcción de unas carreteras nuevas, el mantenimiento de unas carreteras viejas, el desarrollo, y un muchacho emprendedor, diciendo cómo estaba ya comenzando a exportar sus productos desde el Tambo para los mercados internacionales. Eso es lo que tenemos que aprovechar, es lo que tenemos que todos nosotros poner a producir. Y a eso les hago yo un llamado. Yo voy a gobernar hasta el último día, 7 de agosto del 2018, y tengan la seguridad de que mi gobierno estará presente en este proceso de transición, vuelvo y repito, difícil, pero absolutamente necesario y conveniente. Y necesitamos la ayuda de ustedes, el aporte de ustedes. Es el gobierno, las entidades territoriales, los gobernadores, los alcaldes y las comunidades, todos juntos, sacando este país adelante, y lo vamos a sacar adelante, lo estamos sacando adelante, con dificultades, pero es que la vida siempre ha estado llena de dificultades. Y usted decía, doctor Vives, usted, que la plata que se está asignando ahora de las regalías que va para el café, pues es agradecida, pero que falta mucho. Eso me recuerda una anécdota que tuve hace algunos años, ya de presidente, en Carmen de Bolívar. En Carmen de Bolívar se habían robado el acueducto unas 5 o 6 veces. Entonces yo fui a prometer el acueducto y todo el mundo, nadie aplaudió. Entonces construimos el acueducto y entonces fui a cobrar el acueducto, y entonces fuimos a inaugurar la primera parte del acueducto, porque eran como en 3 fases. Entonces salió el agua y entonces la gente, silencio absoluto. Y de pronto alguien me dijo, presidente, eso es mentira. Y dije, ¿qué es mentira? Es agua, es mentira. Entonces me puse debajo del agua y me mojé. Y me decía, embuste, presidente. Aquí nos han engañado demasiado tiempo. Dije, venga, y nos mojamos. Eso debe ser como el otro gobierno que trajo unos tanques con unos camiones y apenas se fue él, se fueron los camiones. ¿Dónde está el agua? Entonces yo les dije, mire, yo regreso en 3 meses y todo Carmen de Bolívar va a tener agua potable por primera vez en 500 años. Y regresé. Y entonces comenzamos a abrir las llaves en todas partes y silencio absoluto. Y entonces decía, bueno, pero al fin que esto no es el agua. Ah, no, presidente, necesitamos alcantarillado y necesitamos la luz y la pavimentación de las vías. Entonces esa es parte del problema que tenemos en Colombia. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir satisfaciendo las necesidades básicas de los más vulnerables, pero sobre todo ahora en paz. En paz, eso es lo que yo más
aprecio y lo que yo más celebro, que vamos a poder dirimir esas diferencias y vamos a poder seguir avanzando, pero sin matarnos, en paz. Y siempre habrán diferencias, y respetémonos las diferencias. Que yo tenga una forma de pensar diferente a mi vecino, pues sí, él piensa diferente a mí, pero le respeto su diferencia y él me la respeta. Eso es una democracia civilizada. Eso es lo que estamos construyendo y a eso los invito a que continuemos construyendo. Muchas gracias.